A las 5:12 de la madrugada del 18 de abril de 1906, la tierra se sacudió con tanta violencia bajo San Francisco que las campanas de las iglesias comenzaron a sonar solas. En menos de un minuto, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos quedó devastada. Pero lo que realmente destruyó San Francisco no fue solamente el terremoto, fue el incendio descontrolado que vino después, y que ardió durante 4 días seguidos. Esta es la historia completa de uno de los desastres naturales más importantes de la historia de Estados Unidos, cómo tembló la tierra, porque se quemó la ciudad entera, y cómo San Francisco logró reconstruirse desde las cenizas. A comienzos del siglo XX, San Francisco era el puerto más importante de toda la costa del Pacífico de Estados Unidos, con una población de alrededor de 410.000 habitantes. La ciudad había crecido de forma explosiva desde la fiebre del oro de mediados del siglo XIX, cuando miles de buscadores de fortuna llegaron desde todo el mundo con la esperanza de hacerse ricos, transformando lo que había sido un pequeño asentamiento español en una de las ciudades más dinámicas de todo el país. Para 1906, San Francisco se había convertido en un centro financiero, cultural y comercial de primer nivel, con edificios lujosos, teatros de ópera, hoteles elegantes, y una vida social intensa que competía directamente con las grandes ciudades de la costa este. Nadie en la ciudad imaginaba que todo ese esplendor estaba construido directamente sobre una de las fallas geológicas más peligrosas del planeta. El terremoto comenzó con una fuerte réplica inicial que sacudió a gran parte del área de la bahía, seguida apenas 20 segundos después por el sismo principal, muchísimo más violento. En total, la sacudida más fuerte duró entre 40 y 60 segundos, un tiempo que a los sobrevivientes les pareció una eternidad. Se estima que el terremoto alcanzó una magnitud de 7.9, aunque algunos estudios posteriores sugirieron valores todavía más altos. El movimiento se sintió con fuerza desde el sur de Oregón hasta Los Ángeles, y tan lejos hacia el interior como el estado de Nevada. El origen de este desastre fue la falla de San Andrés, una de las fronteras geológicas más importantes del mundo, donde la placa tectónica del Pacífico y la placa norteamericana se rozan entre sí. En 1906, esta falla se desplazó violentamente a lo largo de casi 300 kilómetros de longitud, con secciones de terreno que se movieron varios metros de golpe en cuestión de segundos. Este evento fue tan significativo para la ciencia que, años después, ayudó a los geólogos a formular la teoría del rebote elástico, una de las bases fundamentales para entender cómo y por qué ocurren los terremotos en cualquier parte del mundo. Los edificios de ladrillo y mampostería, sin ningún tipo de refuerzo estructural de acero, fueron los que sufrieron el daño más severo, con paredes enteras desplomándose directamente sobre las calles y aplastando todo a su paso. Las chimeneas de ladrillo cayeron por toda la ciudad, de hecho, el propio jefe de bomberos de San Francisco murió esa misma madrugada, cuando una chimenea se derrumbó directamente sobre su habitación mientras dormía, dejando al cuerpo de bomberos sin su máximo líder justo en el peor momento posible. Curiosamente, las estructuras de madera resistieron bastante mejor la sacudida gracias a su mayor flexibilidad, aunque muchas terminaron desplazadas por completo de sus cimientos, especialmente en los sectores de la ciudad construidos sobre terreno de relleno, ganado artificialmente a la bahía rellenando antiguas lagunas y pantanos, un tipo de suelo que amplifica enormemente la intensidad de cualquier sacudida sísmica. Casi de inmediato, comenzaron a estallar incendios por toda la ciudad, alimentados por las tuberías de gas que se habían roto con la sacudida. El problema se volvió catastrófico cuando se descubrió que las cañerías principales de agua también se habían quebrado en múltiples puntos, dejando a la gran mayoría de las bocas de incendio de la ciudad completamente secas y por lo tanto inútiles. Los bomberos se encontraron, literalmente, sin ninguna forma efectiva de combatir las llamas que comenzaban a expandirse sin control por barrio tras barrio. Ante la imposibilidad de usar agua para combatir las llamas, las autoridades tomaron una decisión desesperada: usar dinamita y otros explosivos para demoler edificios completos y así crear cortafuegos artificiales que frenaran el avance del fuego de manzana en manzana. Sin embargo, muchas de estas demoliciones fueron mal ejecutadas por personal sin experiencia real en el manejo de explosivos de esa magnitud, y en varios casos terminaron provocando nuevos incendios en lugar de contenerlos, empeorando todavía más la situación en vez de mejorarla. El fuego terminó ardiendo prácticamente sin control durante 3 o 4 días completos, arrasando con más de 500 manzanas enteras de la ciudad y destruyendo unos 28.000 edificios en total, un área equivalente a más de 4 millas cuadradas reducidas por completo a cenizas. Un dato curioso y poco conocido de esta tragedia es que, en aquella época, la mayoría de las pólizas de seguro cubrían daños por incendio, pero no cubrían daños directos causados por terremotos.
Esto llevó a que algunos propietarios de viviendas ya dañadas por el sismo decidieran, deliberadamente, prenderles fuego ellos mismos, para poder cobrar la indemnización del seguro contra incendios que de otra forma no hubieran podido reclamar. Este comportamiento, documentado por varios historiadores, contribuyó, aunque de forma menor, a la magnitud total del desastre que terminó consumiendo a la ciudad. Durante décadas, el número oficial de muertos que se manejó públicamente fue de apenas alrededor de 478 personas. Sin embargo, investigaciones históricas posteriores revelaron que esa cifra había sido intencionalmente minimizada por las autoridades de la época, con el objetivo de no espantar a futuros inversores y no dañar la reputación económica de la ciudad. Cientos de muertes ocurridas en el barrio chino de San Francisco fueron directamente ignoradas y jamás quedaron registradas oficialmente. En 2005, más de 100 años después del desastre, la ciudad reconoció formalmente una cifra revisada de más de 3.000 muertos como el número oficial real. Entre 227.000 y 300.000 personas quedaron completamente sin hogar de la noche a la mañana, sobre una población total de apenas 410.000 habitantes, lo que significa que más de la mitad de toda la ciudad se quedó sin un techo donde vivir. Miles de familias acamparon durante semanas, e incluso meses, en carpas improvisadas dentro del Golden Gate Park y en los terrenos del presidio militar, mientras el ejército de Estados Unidos se hacía cargo de mantener el orden público, distribuir alimentos, y organizar cocinas comunitarias al aire libre, ya que estaba prohibido cocinar dentro de las viviendas dañadas por el riesgo de generar nuevos incendios. La ayuda económica y material llegó desde distintas partes del mundo, incluyendo donaciones de dinero, ropa y alimentos desde Europa, Japón, China y otras regiones de América, en una de las primeras grandes movilizaciones de ayuda humanitaria internacional de la historia moderna. A pesar de la magnitud total de la destrucción, San Francisco se reconstruyó con una rapidez notable, incorporando por primera vez normas de construcción pensadas específicamente para resistir futuros terremotos e incendios. Para 1915, apenas 9 años después del desastre, la ciudad ya estaba lo suficientemente recuperada como para organizar la Exposición Panamá-Pacífico, un evento internacional pensado exactamente para mostrarle al mundo entero su asombrosa capacidad de reconstrucción. Sin embargo, el desastre también tuvo una consecuencia económica de largo plazo. Buena parte de la inversión y la atención que antes se concentraba en San Francisco comenzó a desviarse hacia una ciudad en pleno crecimiento más al sur, Los Ángeles. El terremoto de San Francisco de 1906 sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los desastres naturales más estudiados de la historia de Estados Unidos, y fue fundamental para el desarrollo de la sismología moderna como ciencia. Los expertos advierten que la falla de San Andrés continúa activa, y que en algún momento futuro, la región volverá a experimentar un terremoto de magnitud similar. Casi 120 años después, San Francisco sigue en pie, mucho mejor preparada, pero conviviendo permanentemente con el recuerdo de aquella madrugada de abril en la que la tierra tembló y la ciudad ardió durante 4 días. Si te gustó este vídeo, contame en los comentarios qué otro desastre histórico te gustaría que resumamos la próxima vez.